Amado Señor, te damos muchas gracias por este momento, Señor, porque estamos reunidos para ti, para agradecerte por todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro, por esto que tú nos estás enseñando, Señor, y que es para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento. Dejamos esta reunión en tus manos. Guía tú a Cristian, Señor, que le has dado esta gracia, Padre, para entregarnos tu palabra, Señor, y para profundizar en ella, Padre amado. En el nombre de Jesús, rogamos tu bendición. Amén. 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 Amén entonces. Gracias, Señor. Acá estamos todos de nuevo. Gracias a Dios que han podido estar por la gracia de Dios. Así que Amén. acá estamos viendo algunos temas de lo que habíamos visto hace mucho tiempo, que todos tienen relación y terminamos siempre relacionándolos todos, pero ahora vemos un caso que es el caso de David, y se llama David cuando nos olvidamos de consultar a Dios. David cuando nos olvidamos de consultar a Dios. Y que de repente a nosotros nos pasa también, que corremos con colores propios y nos olvidamos de consultar a Dios. Y acá abajo, junto con consultar a Dios, por ahí abajo dice la obediencia. Y entonces la pregunta es, también está Iris entró, que bueno, bienvenida Iris. Entonces Bendiciones. la pregunta tiene que ver, bueno, ¿qué tiene que ver el consultar a Dios con la obediencia? ¿Tiene alguna relación? ¿Por qué relacionamos además David con la obediencia? ¿Por qué hablamos de David, hablamos de consultar a Dios y relacionamos con la obediencia? ¿Por qué creen ustedes que, que de alguna forma hablamos de la obediencia cuando hablamos de consultar a Dios y cuando hablamos además de David? ¿Les hace algún sentido? ¿Les hace alguna relación? ¿O no? Obediencia y su bendición. ¿Cuál era la característica que tenía David? ¿Por qué lo decía Dios? Él obedecía a Un Dios. corazón arrepentido. Un corazón arrepentido conforme al corazón de Dios, ¿o no? Entonces, conforme al corazón de Dios era un corazón arrepentido. Entonces, cuando hablamos de consultar a Dios, es obedecer a Dios, por lo tanto, hablamos de un corazón arrepentido y un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, por eso hablamos de este concepto de la obediencia. Y cuando hablamos de la obediencia, o no sé, ¿ustedes creen que es importante la obediencia? ¿Cuán importante creen ustedes que es para el cristiano la obediencia? Sí, Absolutamente, totalmente. pero cuesta. Cuesta, ¿ya? Pero claro, es importante la obediencia para el cristiano. ¿Y por qué es importante la obediencia para el cristiano? Porque el pecado original, ¿cuál fue? La desobediencia. La desobediencia. Claro. Entonces, la desobediencia fue el pecado original. Pensar que lo que dice Dios no es tan así. Ese es el cuento. Y esa es la desobediencia. La desobediencia es dudar, la desobediencia es decir, hoy lo que Dios dice no es tan así como pareciera. Creo que no es tan así. Y por eso tenemos un mundo que se orienta tan violentamente hacia la desobediencia, en todo sentido. Entonces, vivimos en un mundo que es profundamente desobediente y cada vez ha ido más desobediente, porque todos los jóvenes son desobedientes, todos hemos sido desobedientes, y con el tiempo nos transformamos más obedientes, pero cada vez somos más desobedientes porque cada vez se dice de que lo que importa es uno y no la sociedad, no el prójimo, sino que lo que importa es uno es lo importante. Y además le saco el miedo, entonces nos transformamos en personajes sumamente desobedientes. Y esto se traspasa también a los cristianos. Esa cultura se traspasa a los cristianos. Y por eso es que vivimos en un estado permanente de desobediencia. Claro.
Y la pregunta, la obediencia, ¿a quiénes tenemos que obedecer? ¿A quiénes creen ustedes que tenemos que obedecer? Tanto a Dios como a los hombres. Tanto a Dios, súper bueno, tanto a Dios como a los hombres. Perfecto. A Dios, Ujú. obedecer a Dios, está claro, escuchar lo que el Señor quiere. Y a los hombres, ¿a quiénes tenemos que obedecer? ¿A qué hombres? ¿O qué seres humanos tenemos que obedecer? ¿A En un qué? principio a los padres, Perfecto, a los padres. Hola Rodrigo, bienvenido. A los padres, claro. A los padres. sí, Y los padres tienen relación con la autoridad, Claro, justamente. ¿ya? Por lo tanto, a la autoridad tenemos que obedecer. Por eso es que como cristiano, si no deberíamos desobedecer a la autoridad. ¿M? Entonces, eso significa que no deberíamos pasar en rojo las cosas, deberíamos pagar todos los impuestos, que es lo obvio, ¿entiendes? ¿Ah? Por lo tanto, como cristianos, no deberíamos desobedecer a la autoridad, que esa es la primera instancia. Pero además, hay alguien más a quien tenemos que obedecer. Es decir, además de la autoridad. ¿A quién es más? Que es un tema que muy poco conversamos. Bueno, imagínense si nos cuesta obedecer a la autoridad, eso significa que si voy a una pero iglesia, tengo que obedecer a un pastor. Pero además de la autoridad, disculpe, ¿cómo, Rodrigo? ¿estamos hablando en el ámbito como civil o en el ámbito espiritual? En todo ámbito. Ah, buena consulta, buena consulta. Mm. ¿Nosotros tenemos que ser obedientes en el ámbito espiritual o en el ámbito diario? En O todo, Los dos, creería que dos en los cosas. en dos. todo, en todo. El problema del Todo cristiano que tiene que para, contextualizarse. claro, perdón, ¿cómo, Rodrigo? En todo ámbito, porque siempre hay que mantener el respeto, primero que nada, por todas las personas, y Mm. también hay ciertos límites, cierto respeto por, ya sea por la autoridad, por un carabinero, por tu propio jefe, por compañeros de trabajo. En general hay que mantener ciertos estándares. Así es, así es. Mm. ¿Sí? Y no, por ejemplo, y que es bueno lo que está planteando Rodrigo, porque hay una tendencia, hay una tendencia a que, a que un poco diferenciar las cosas espirituales con el vivir del día a día. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor dice dar la otra mejilla, claro, bueno, claro, lo podemos dar en la iglesia, qué sé yo, dar la otra mejilla, pero en el trabajo, no, me tengo que defender. ¿Entiendes? Y Mm. nosotros somos uno solo, como ser humano somos una sola persona, que debería actuar, en estricto rigor como cristiano, deberíamos, en todas las instancias de la vida, deberíamos actuar igual. Entonces, en ese aspecto, podemos mencionar, y esto es sumamente importante, podemos mencionar que tenemos que obedecer a Dios, obedecer a la autoridad y obedecer a alguien que habitualmente no hacemos y que se habla muy poco, obedecer a nuestro prójimo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver por qué obedecer a nuestro prójimo. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia. Nos cuesta mucho, muchísimo, mucho, pero mucho, obedecer a nuestro prójimo. El tema de obedecer a Dios está más o menos claro, está más o menos claro. No sé si los cristianos obedecemos mucho a Dios, pero por lo menos lo tenemos claro. ¿Eh? Segundo, obedecer a la autoridad. En términos generales, la mayoría de los cristianos lo tenemos claro, obedecer a la autoridad, que es obedecer a la autoridad. Pero obedecer a nuestro prójimo, eso es bastante poco lo que hacemos. Y además se habla muy poco, la obediencia a mi prójimo. Y por eso ocurren los conflictos que ocurren. Y por eso, gran cantidad de los cristianos, muchos de los cristianos, vivimos como perros y gatos en los matrimonios, con nuestros familiares,
con nuestros trabajos, ¿ya? Y de repente uno mira y dice, bueno, ¿viste? ¿Qué diferencia entre un cristiano y no cristiano? Y de repente uno se pregunta, ¿ah? Eso es, ¿por qué? Porque el principio de obedecer a mi prójimo no está en la vida del cristiano diariamente. Y ahí vamos a ver por qué el Señor dice eso y a dónde lo dice. Entonces, ese es el tema de la obediencia, que es tan importante y que David lo tenía bastante claro, a pesar de que de repente se olvidó un poquito de eso. ¿Ah? Y por eso es cuando un poco se olvidó de consultar y obedecer a Dios. Entonces, eh, volviendo, esto vamos a tomarlo nuevamente, el tema de la obediencia posteriormente, ¿ah? Pero volviendo a lo que estábamos hablando, y para ponernos un poco en contexto de lo que es el David, ¿quién era David? ¿Mm? ¿Podemos leerlo? No sé si, Dulce Mía, ¿podrías leer quién era David? No sé si todos lo ven. Ah, ¿quién era David? ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién era David? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, David Ah, bien. era un hombre que vivió aproximadamente 1000 años antes de Jesucristo. Sí. ¿Ya? Eh, y como 1500 antes de Abraham, ¿no es cierto? ¿Era algo así? No, 1000 años antes de Abraham y A 1000 500 años. de Moisés. Ya. Aproximadamente. ¿Quién era David? Era un pastor bajo y poca fortaleza física, de la ¿Sí? tribu de Judá, hermano menor, no primogénito, padres no poderosos ni ricos, confiaba en Dios y tenía comunión con él. Fue rey de Judá y luego de toda Israel. Amén. ¿Ya? Entonces, primero, si vemos las características de David, David era según se dice, era un muchacho bonito, pero en ese momento, como líder, valía re poco, porque era medio bajo y no tenía mucha fortaleza física, a diferencia de los hermanos. Entonces, esta es una de las características que es importante en David porque Dios elige habitualmente, busca no necesariamente a la fortaleza física, la fortaleza humana, sino la fortaleza de Dios. Era de la tribu de Judá, como decía, y era hermano menor, no primogénito. Por lo tanto, no era el que tenía por el derecho humano, de alguna forma, no tenía el derecho de primogenitura. ¿Mm? Y además sus padres tampoco venían de una, no eran pobres, pero tampoco era de una clase muy acomodada, por lo tanto no era una familia destacada, sino que era una familia pequeña con poco reconocimiento. Pero tenía una cosa muy importante, es que confiaba en Dios y tenía permanente comunión con él. Y después, bueno, por supuesto, fue rey de Judá y luego fue rey de todo Israel. Entre paréntesis, para que no sé quién, no sé cuántos saben de esto, pero es de la tribu de Judá. Eso le hace, ¿saben ustedes por qué es tribu de Judá y por qué se llaman judíos? ¿Por qué los israelíes, y los israelitas antes, israelíes es hoy, israelitas son los antiguos, se llaman judíos? ¿Todos saben No, eso? Un poco de no, historia entre paréntesis para que entendamos. ¿Saben por qué los judíos se llaman judíos y no israelíes? no. Por la dispersión que hubo de las tribus asociadas a Israel y la que quedó fue el reino de Judá, ¿por eso? Así es, justamente. Sí, súper bien. Lo que está planteando Pablo Wilson, súper. Es decir, después de Salomón, por causa del pecado de Salomón, Israel se divide en dos reinos. Un reino se quedó con dos tribus, que es Judá y Benjamín. Y el otro reino se quedó con 10 tribus. La, las tribus de Judá y Benjamín, la tribu de Judá y Benjamín, que generalmente se terminó llamando Judá,
formó el reino de Judá. Y ese tuvo reyes que seguían a Dios y algunos que no seguían a Dios. En cambio, los de Israel, ninguno seguía a Dios. Entonces Israel fue destruido y los asirios, un enemigo de Israel, es decir, de las 10 tribus, puso a otras personas en el sector donde estaba Israel. En cambio, Judá se mantuvo y se mantuvo puro con las tradiciones. En cambio, los otros se mezclaron y abandonaron lo que significaba el tema de la cultura de Israel. Entonces, por eso, con el tiempo, los de Judá quedaron como judíos y las otras tribus, la gran mayoría, excepto algunos pocos que tienen historia, la mayoría se perdió. Y por eso a los judíos, a los israelitas, hoy les llaman judíos. ¿Se dan cuenta? No sé si está claro o no. Porque las únicas tribus que se mantuvieron, principalmente la mayoría de los que se mantuvieron con la tradición israelí, fueron las tribus de Judá y Benjamín. Y eso se llamaba Judá. Y por eso se terminaron llamando judíos. Y siguieron la línea, siguieron lo que se llama los reyes de la herencia de David. ¿Mm? ¿Ya? Pero eso un poco para que se Cristian, entienda. Por eso es que se llaman hoy judíos. ¿Sí? y por eso que también, y David era de Judá, ¿no es cierto? Y David Como era dicen. Y por eso, claro, y por eso que los descendientes, no los descendientes, los antepasados del Señor Jesús eran de la tribu de Judá. y eran de la Que tribu de venía- Judá. ¿Por qué? Porque el Señor le prometió a David que nunca, impresionante, ¿ah? Que nunca su trono quedaría vacío. ¿Y cómo se logra eso? Cuando Jesucristo, finalmente, el Rey de Reyes, muere y vence al pecado, entonces el trono nunca queda vacío. El trono de David nunca quedaría vacío. Y ese fue el concepto final. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, claro, Jesucristo era descendiente de Judá y por consecuencia descendiente del David. del rey David. ¿Sí? ¿Estamos tan claro eso de los judíos? ¿Le quedó claro o hay alguna duda? ¿Por qué se llama ¿No? judío? ¿No? ¿Está bien? ¿Pero el resto? ¿Le quedó claro? Sí. ¿Sí? Entonces, finalmente, la tribu de Judá y de Benjamín fueron las únicas que se mantuvieron con la tradición israelí, siguiendo los principios de Dios. Y por eso los judíos se llaman judíos y no Israel, los israelíes se llaman judíos, ¿no? Y los llaman judíos, por ese concepto, porque las otras tribus se perdieron, se mezclaron, ¿no? ¿Ya? Eso un poco. Eso era el tema entonces de Israel perdón, de David, de Judá que habíamos hablado, y entonces estábamos hablando, ese era David, un poco para que todos eh, estemos claros quién era David. Ahora, con respecto a David, David vive dos etapas principalmente en su vida. La primera, en la cual David buscaba la voluntad permanentemente de Dios, y la segunda, que ocurre un poco más tarde, es cuando se empieza a sentir seguro y se olvida un poquito de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy con respecto a lo que es la vida de David. ¿Ya? Veamos entonces la primera etapa en la cual David consultaba en todo a Dios. Y por ejemplo, ahí está en 1 Samuel 23, del 1 al 4. Cristian, no leímos Deuteronomio 26, 26, Ah, ya. 27, Deuteronomio 11, 26, 27. 11. ¿Lo podrías leer? Bien. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os he prescrito hoy. Amén. ¿Qué significa esto? La bendición y la maldición. Y la bendición, si Obediencia y desobediencia. obediencia, claro. Entonces, la obediencia, pero buena cosa, pero en términos prácticos en el día a día. Buena observación, Grace. Si yo obedezco, ¿qué pasa en mi vida? Hay bendición. ¿Qué significa Sí. bendición? Ojo, bendición no es solamente tema material, ¿ah? Uno tiende a asociarlo con cosas económicas, pero no, o que todo me vaya bien, pero no es eso, sino que, ¿qué bendición está hablando Dios acá? De Que Él me entender da la la gracia. palabra de Dios, po, ¿o no? Pero, dulce mía, ¿sí? De entender la palabra de Dios. De entender la palabra de Dios, así es. Astrid, Sí, ah, que Él me da la gracia para poder darle gracias y soportar los días malos. y hacer la voluntad de Dios, súper, eso es justamente. ¿M? Entonces, la bendición tiene que ver con darme la gracia para yo poder hacer la voluntad de Dios, porque si no, no la puedo hacer, y además empezar a conocer y a pensar como el Señor piensa. Y por eso es el cinturón de justicia. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la armadura? Bueno, ese es empezar a pensar como Dios piensa. No, perdón, no el cinturón de la justicia, sino el cinturón de la verdad. ¿Mm? Entonces empiezo a pensar, la verdad se hace vida en mí, porque empiezo a pensar como el Señor piensa. ¿Ya? Y, y la maldición, ¿qué significa? Desobediencia. Desobediencia, ya. Pero la desobediencia significa maldición. ¿Y qué significa maldición? Cuando me quejo y no le doy gracias al Señor, ato a mis prójimos Así y es. no Y a soy mi propia vida. mi propia vida, Por lo exactamente. tanto, ¿qué pasa? Empiezo a vivir cruces que Dios no quería para mi vida. Esa es la desobediencia. Cuando yo no me arrepiento rápidamente, empiezo a vivir cruces que Dios no quería para mi vida. Y eso trae maldición para mi vida. ¿Por qué? Porque me alejo de Dios. Ese es el principio de Dios. La maldición para Dios es que me alejo de Él. Eso es una maldición. Por eso soy maldito, porque me alejo de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es la bendición. La obediencia trae bendición porque trae gracia y yo empiezo a conocer a Dios y empiezo a hacer la voluntad de Dios. La maldición significa que me empiezo a alejar de Dios y empiezo a vivir a mi propio estilo y entonces empiezo a vivir situaciones que Dios no quería para mi vida. Peleas, discusiones, problemas, circunstancias, problemas económicos, problemas familiares, problemas con todo el mundo, de cosas que Dios no quería para mi vida. Nunca las quiso esa para mi vida. Pero yo por mi testarudez me busqué estas maldiciones. Por eso he aquí os pongo la bendición y la maldición. Y esto le pasó al pueblo de Israel, claramente. ¿Mm? El pueblo de Israel, más, inclusive está lleno, pero está lleno en la Biblia de situaciones en la cual los dijo. Es más, Saúl, cuando quería matar, tenía que exterminar a los amalecitas, justamente después vino maldición sobre él. Y, y si no exterminamos, si no obedecemos la voluntad de Dios, como hizo el pueblo de Israel, eso se le transformó en aguijones al pueblo de Israel. Y lo provocaron y lo llevaron a desobedecer a Dios. ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso, gracias por la observación, Grace. Pero eso es un poco el tema. Entonces, no sé si hay alguna observación sobre eso, comentario, ¿no? ¿Ya? Entonces, volvemos a lo que era David. David tuvo entonces dos etapas de su vida. La primera es que consultaba a todo Dios. Y eso está en 1 Samuel 23, del 1 al 4. ¿Lo leo?
Sí, por favor, Dulce mía. Ya. 23 del 1 al 4. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar al Señor y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y efectivamente el Señor entregó en las manos de David a los filisteos. ¿Qué les parece esto? Esta situación nos pasa, que yo consulto a Dios y después vienen situaciones en las cuales me hacen dudar y demás. Eso pasa en el día a día, ¿o no? Entonces, Sí. es un tema que nosotros tenemos que aprender, que cuando nosotros consultamos a Dios siempre van a venir dudas, van a venir situaciones, ya sea por otras personas y demás. Entonces ahí siempre, si David hace una cosa sumamente sabia, escucha a los que lo rodean, y eso tenemos que hacer nosotros también, y decir, Señor, tú estás diciendo esto, confírmame, y el Señor a uno le confirma. Esa es la comunión y el tema de estar consultando a Dios. Dios no se va a molestar si yo le consulto 20 veces las cosas, no. ¿Ya? Y el Señor, esto me dijeron, Señor, confírmame. Y siempre tenemos que estar permanentemente confirmando eh, a Dios. Recuerden que esto nos ocurre siempre en las diferentes situaciones, pero todo empieza con pidiéndole al Señor que nos confirme su voluntad. Y entonces, bueno, y la pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? En las diferentes cosas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si tenemos que hacer ciertas cosas en el trabajo, si tenemos que comprar ciertas cosas? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si tenemos que comprar un auto? ¿Cómo sabemos si tenemos que comprar cierta ropa? ¿Cómo sabemos si tenemos que comprar ciertas cosas? ¿Cómo? Esperando la confirmación del Señor, Claro, pero preguntando muchas al veces no Señor. lo hacemos. Y no lo hacemos habitualmente. Ya, entonces, y ahí hay un pastor que se llama Bob Marford, ¿sí? En el 72 plantó una cosa súper linda, bien práctica, que se llama las 3 señales seguras. Y esos tres, Mm, siempre hay 3 cosas que yo tengo que estar consultándole a Dios. Primero es que no esté en contra de la, eh, de la palabra de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, si por ejemplo tengo que hacer alguna cosa que no es correcta, está en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí no hay mucho más que preguntar. Segundo, que de alguna forma decirle, Señor, confírmame, Señor, esto tú has puesto en mí, entonces escuchar un poco el Espíritu Santo. Y tercero es la confirmación. Ya que yo confirmo, por ejemplo, simple, si yo tengo que comprar un auto o tengo que comprar algo o tengo que ir a algún lugar, Señor, confírmame. Y si yo estoy esperando la confirmación y ocurre algo que es diferente a lo que yo tenía planificado, tengo que estar atento y detenerme y decir, Señor, algo me estás queriendo decir. Entonces, ese es un ejercicio de estar siempre sensible a lo que el Señor quiere para mi vida. Y eso se da en todo ámbito de cosas, en decisiones laborales, en decisiones de mi hogar, modificamos cosas, modificamos la casa, modificamos cosas y nunca le consultamos al Señor. Entonces, es sumamente importante estar sensibles a lo que el Señor quiera. ¿Por qué? Porque si yo no ejercito en el día a día con estas cosas, ¿cómo voy a ejercitar en las mayores cosas? Entonces, eso es sumamente importante, estar preguntándole al Señor qué es lo que el Señor quiere. Acuérdense que Dios es un Dios de detalle, es un Dios general,
pero es un Dios de detalle. Es decir, Él no se cansa en consultar, en ayudarte en cosas pequeñas. En términos prácticos, puedo decir que Dios te ayuda en el despertarte, en hacerte recordar cosas, en darte ideas, todo va relacionado con Dios. Todo, Dios es un Dios absolutamente de detalle de las cosas pequeñas. A mí me ha pasado, y seguramente a ustedes les ha pasado, cosas en que, por ejemplo, yo abro la puerta, iba saliendo y algo, de repente, uy, y te olvidaste de esto. Ay, Señor, gracias. Ese es un tema de Dios en todas las cosas. Dios es un Dios de detalle que observa todas las cosas de nuestra vida, todo, hasta lo más mínimo. Recuerden que la palabra de Dios dice, ¿o no? Que dice que nuestros cabellos están contados hasta el último. Sí. Por lo tanto, eso significa que Dios es un Dios de detalle mínimo. Por lo tanto, nosotros debemos consultar en las diferentes cosas que hacer y comprar. Qué comprar, qué no comprar. Y estar siempre, por eso, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada. Esa mansedumbre se logra cuando yo me transformo en una persona sensible, por la gracia de Dios, por supuesto, sensible a lo que el Señor quiere, en cada cosa. ¿Ya? Eh, entonces, eso es hacer la voluntad de Dios, porque esto es sumamente importante, porque yo puedo hacer muchas cosas, pero no todas me llevan a lo que el Señor quiere. Por eso es que dice en 1 Corintios 6:12, por eso debo de ser tan sensible con lo que respecto a lo que yo hago. Mire, en 1 Corintios 6:12, ¿qué significa esto que es lo que vamos a Ya lo leer? tengo, sí. Por favor, Sandri. Sí, 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes en el día a día significa esto? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. No todas convienen. Oye, ¿Ya? Cristian, acá, ¿por ¿Ya? qué dice todas las cosas me son lícitas? Es porque ahí tiene que entrar a funcionar en uno la voluntad, ¿no es cierto? Sí, o sea, el libre albedrío. Libre albedrío, por supuesto. Y por eso ahí tiene que ver si yo quiero hacer las cosas por amor a Dios. ¿Qué significa todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen? Él nos deja hacer de todo, Cristian, pero no todo nos conviene hacer. No todo Claro, podemos hacer, si no seríamos como el mundo, como los gentiles, digamos. No sé. así es. Tenemos que marcar ¿Ya? una diferencia. Esa es la diferencia. Por ejemplo, ejemplo simple, no sé qué, ¿se le ocurre algún ejemplo? Por Sí, por ejemplo, ejemplo, no ser, perdón. ¿ya? ¿Sí? ¿Grace? Por ejemplo, dice, apártese de vosotros todo gritería, todo contienda, esas cosas que no las hagamos como los demás. No lo debemos hacer y a veces lo hacemos. Bien. Súper bien. Dulce mía. Yo pensaba en otra cosa. Si, no sé, me invitan a una fiesta y yo sé que en esa fiesta me puedo desbandar, a lo mejor no voy, po. Así es. Eso también. ¿Ya? Sí. No sé si se le ocurre alguna otra cosa más. Súper buena. Bien, bien. Las ideas. ¿Mm? Otra más. Otra, por ejemplo. ¿Ya? Eh, alguien, por ejemplo, no me trata bien. Yo, me es lícito, por ejemplo, alguien
no me trata bien, por lo tanto, me es lícito, me es lícito, me es lícito decirle, oye, viejo, ¿por qué estás hablando así? Lo paro, me es lícito. Pero la pregunta, ¿me conviene para la muerte de mi yo? No, No. No, Entonces, ¿se dan cuenta? Me es lícito. Me es lícito pararle el carro al otro. Ah, Pero la pregunta, ¿me conviene para mi espíritu? No. En cambio, darle gracias a Dios porque el otro me falta el respeto, me conviene. Para detenerlo. Pero por eso, pero esto es gracia por la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso tengo que pedirle ayuda al Señor. No es que yo lo hago. Por eso todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo puedo a alguien, por ejemplo, y está bien, por eso, en en la palabra de Cristian, Dios dice, Cristian, ¿y si ya a alguien le falta el respeto a tu ponte de esposa? acuerdo con tu adversario, ¿sí? ¿Ya, Pablo, Si, Pablito? me pongo en el caso, si a alguien le faltara el respeto a mi esposa, ¿cómo tendría que actuar yo? Buena pregunta. Si a alguien le falta el respeto a tu esposa, lo primero que tendrías que preguntarle un poco a tu esposa qué es lo que piensa. Yo creo que esa es la clave, ¿te diste cuenta? Porque si están en un solo punto, es decir, y ser pacificador, ¿te diste cuenta? Porque ahí hay un tercero, pacificador. Indudablemente, si yo, porque a alguien le falta un respeto, el respeto a otra persona, me voy a tenerme peleando a golpes, puedo hacer no dos cosas. conviene. Claro, puedo hacer dos cosas y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta? Ser pacificador. No, ¿Mm? pero sin llegar a los golpes, obviemos Por eso. eso, puedo ser pacificador. Puedo tomar una actitud pasiva con alguien que abiertamente quiere faltar el respeto a alguien cercano. Por eso, por eso, no puede ser una actitud no pasiva en ese aspecto, pero, pues, pero sí pacificador podría ser. ¿Te das cuenta? Lo que Es pasa es que lícito. habitualmente no somos muy pacificadores. Si alguien, por ejemplo, quiere entrar a mi casa o quiere cometer un crimen en mi casa, Así es. ¿y me puedo defender? Buena pregunta. La primera pregunta que tendrías que hacerte ahí, y que es una pregunta que yo muchas veces me he dicho, es ¿por qué el Señor no protege? ¿Por qué el Señor Jesucristo andaba por lugares remotos y él solo y con un par de discípulos y no le pasaba nada? ¿Por qué los ángeles de Dios no me protegen? ¿O acaso no son más potentes los ángeles de Dios que los delincuentes? Eso debería preguntarme. Cuando me roban, súper buena tu observación, Pablo. Cuando me roban, es más, lo asocio más todavía. Si le faltan el respeto a mi señora, ¿el Señor no puede proteger? ¿Por qué le faltan el respeto a mi señora? Porque yo soy la cabeza del hogar. Lo digo yo, Christian Auter. Yo soy la ¿No? cabeza del Dentro del hogar. rol dentro del rol del marido no estaría también un rol protector. Así es. ¿Y cómo protejo yo a mi señora? portándome bien. Humillándome ¿Eh? tomando. y tomando mi cruz diaria. Bueno, Cristian, hermano, súper lindo, Pablo, ¿ah? Pablo, si Dios, mira, y esto es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Si, muchas veces lo he preguntado y he tenido la respuesta. Cuando se rompen, cuando en mi hogar, en mi vida, se rompe la ley de Dios, ¿qué significa? La ley de Dios, es decir,
ocurren pecados, por ejemplo, significa que alguien me roba, alguien me estafa, alguien entra a mi casa y golpea a mi señora, está que rompiendo la ley de Dios. La pregunta es, ¿por qué el Señor no protege? Debería preguntarme. Es más, a nosotros nos pasó. A nosotros nos robaron una camioneta. ¿Y saben quién era el responsable? Yo. Y sin ese robo, yo jamás me hubiese puesto a pensar por qué pasó eso. Y yo estaba en pecado y tuve que arrepentirme. Y dije, Señor, gracias. Porque dije, Señor, ¿qué pasó? Tu palabra claramente lo dice. Claro, porque si no hacemos a Dios mentiroso, porque Él dice, los ángeles acampan alrededor de los que lo temen y los protegen. Claro. No nos olvidemos el caso de Eliseo, ¿o no? Cuando llegaron los ejércitos y todo el tema. Y el siervo andaba todo ¿De ahí. qué? ¿El ¿Mm? caso de qué? De Eliseo. Cuando los ejércitos, parece el ejército sirio, vinieron y todo, que estaban todos Y ese, asustados. ¿Ah? Y entonces Eliseo le dice, abre los ojos a los siervos, y ahí ve los ángeles en todos lados. Entonces, ¿por qué los ángeles no nos protegen? A su siervo, a Giesi se llamaba, ¿no? Ah, a no Jesse, me sí, acordaba cómo se llama. Pero, Le claro, dice porque él estaba asustado. Claro. estaba asustado. Entonces, dice, ¿por qué? Porque no vemos, porque vemos, y esto tiene que ver porque vemos con ojos humanos, carnales, y no espirituales. ¿Me entienden? Cristian, ¿Sí? Pero es perdón, súper buena observación, Pablo, porque esto es un tema que siempre se plantea en las iglesias. Y entonces, por ejemplo, la pregunta es, si me roban, ¿tengo que poner más llaves y seguros, alarmas? ¿O tengo que analizar mi vida y decir, Señor, ¿por qué me han robado? amén. Mm. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué piensan? Mm. Si a la gente Intentar del de, mundo, ¿cómo? Perdón, Rodrigo. intentar de ir cambiando, yo creo, de manera progresiva hacia el camino correcto. Pero, por ejemplo, lo que estamos, como mi caso, que seguimos cometiendo errores, que seguimos pecando, digámoslo así, siempre vamos a estar expuestos a que nos pasen cosas negativas, porque igual es como complejo llegar al 100% para estar como protegido. Ah, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Súper buena pregunta la de Rodrigo. ¿Qué piensan ustedes? Pero no eres el único que peca, Pero por es que es Rodrigo. un proceso. Es un proceso que el Señor está haciendo en nuestra vida. Claro, ahí hay que, Rodrigo, hay que hacer la diferencia entre los pecados voluntarios e involuntarios, que es el tema que hemos visto. Porque pecados involuntarios vamos a tener hasta que el Señor nos haga perfectos como Él. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando cometemos esos pecados involuntarios no nos arrepentimos y entonces se transforman en voluntarios y ahí es donde Satanás, estamos en manos de Satanás, somos vulnerables y Satanás nos acusa y tiene derecho legal sobre nuestra vida para atacarnos. Claro, justamente. Ya, Ya entendí. O sea, la clave es el arrepentimiento. Exactamente. así es. Entonces, Justamente. el problema no es el pecado, el problema es la falta de arrepentimiento. Claro, ¿Se dan cuenta? justamente. Por Amén. ejemplo, simple, ejemplo súper simple que nos pasa en la vida diaria. Yo miro a una mujer, ¿ya? Y no nos pongamos el punto de vista de que yo miro, como hombre, miro a una mujer porque soy poeta, no, o soy artista, no. Miro a una mujer
porque indudablemente le miro el trasero o le miro alguna parte. Eso indudablemente es un pecado. Pero ¿qué debo hacer ahí rápidamente, Señor? Perdóname, Perdóname. perdóname. Y después, como Satanás es astuto y te conoce, Satanás te va a decir, después posteriormente, hoy te diste cuenta, estás mirando mujeres. Satanás, quítate delante de mí. Yo le he pedido perdón al Señor y ya estoy limpio frente a él. Pero la clave está en el pedir perdón rápidamente. ¿Se dan cuenta? Segundo ejemplo, ya yo me he dicho claramente que ore o claramente que lea la Biblia o que asista a una reunión. Y no lo hago porque estoy cansado, porque no tengo ganas, por lo que sea, no importa. Pido perdón al Señor y ahí corrijo. Y eso es en todo sentido de la vida. Por eso tengo que estar permanentemente sensible a la voz de Dios pidiendo perdón. Y entonces la paz en el corazón llega en forma inmediata. Entonces no sé si está claro que el problema no es pecar, el problema es no pedir perdón. ¿Ya? ¿Sí? Eso no sé si Rodrigo está claro ahí. ¿Sí? El resto no sé si hay alguna observación. Sí, Y no, Pablo, no, todo claro. Entonces, Claro sí, que hay que hacer diferencia porque uno ya que ya está conociendo al Señor, no tiene lugar los pecados, esos de que son los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos hablando, eso hay que dejarlo claro, que no es que sí, voy a ser, por ejemplo, hacer adulterio y después me voy a venir a arrepentir, ¿no es cierto? sí, claro. Pero ojo, Claro, pero incluso cuando si ya eso lo estoy en hago, un nivel que sí, conozco al Señor, no hay lugar para eso. pero ojo, si incluso llego a eso, tengo situaciones como, no sé, estamos hablando de masturbación, cosas incluso de Sí. desear a otra mujer, pensamientos, por ejemplo, a otro completamente hombre, pues que indignos la además. mujer en ¿Cómo, perdón? otra mujer u otro hombre. O, claro, otra Claro, mujer. Lo que claro, pasa es claro. que, claro, perdón. Todo eso también tengo que hacerlo en el mismo proceso. Todo pasa por el mismo proceso. ¿Se dan cuenta? Siempre el tema es la sinceridad y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ojo, y esto pasa con el tema del comer también, con un montón de cosas, pasa con un montón de Claro. cosas. ¿Mm? Pasa con una serie de cosas que cada uno de nosotros vive. Pero indudablemente el tema es que a medida que yo voy diciendo, Señor, perdóname, el Señor me va protegiendo mi actuar diario. Sí, ¿Sí? eso es verdad. Y también lo que dice Astrid es importante, acuérdense que esto ocurre después que nosotros ya llegamos al Señor y limpiamos nuestro pasado. Acuérdense que el requisito inicial de todo esto de lo que hablamos es que teníamos que limpiar nuestro pasado, ¿se dan cuenta? Y Amén. pedirle perdón a Dios por todo nuestro pasado y todo ese proceso de limpieza que ya habíamos hablado. Entonces, después de ese proceso de limpieza, empieza este proceso eh, de pedirle perdón al Señor por las diferentes cosas. ¿Mm? Claro, Cristian, pero no me quedó muy claro porque yo creo cuando uno empieza a conocer al Señor, ya no hay lugar para los pecados, esos Voluntario. pecados, No, 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 para los el, voluntarios sí, pero los sí, pecados de pero muerte, los yo no. Elección pecados, del claro, pecado. porque si no, no hacemos diferencia. Yo fui adúltera en los 90, pero no conocía al Señor como lo conozco ahora, no podría cometer adulterio hoy. Así es. ¿Entendés? A eso me refiero. Que porque uno ha crecido, he conocido al Señor, Exactamente, no, claro. ¿entendés? A eso digo, Absolutamente. que Estamos de los acuerdo. pecados involuntarios sí, y de repente puede ser uno que no se arrepiente enseguida, claro, se vuelve voluntario, pero no los pecados de muerte, no. Yo creo que ya no hay lugar, era como les pasaba a los estos
judíos, ¿cómo se llaman? Los fariseos. Claro, Ellos cumplían esa ley y claro, esa ley. no morían, no tomaban la cruz, por eso no morían al yo, pero ellos cumplían los 10 mandamientos, Claro, ¿cierto? sí, sí, absolutamente. Mm. Absolutamente, los 10 mandamientos, claro. Sí, 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 por supuesto. Y eso es un proceso de limpieza que vivimos. Sí, sí, estamos claros. ¿Sí? Esa es la búsqueda de ellos. ¿Ya? Sí, gracias, Astrid, por eso, sí. Entonces, esto ya me perdí yo, ¿en qué estábamos acá? Sí, 55, ya. Entonces, eso estábamos hablando de que David buscaba siempre la voluntad de Dios, ¿o no? Ese habíamos hablado y la voluntad de Dios y hablamos. Pero también ocurre un tema y que también nos pasa, es que de repente nos empezamos a sentir muy seguros con nuestro conocimiento, nos sentimos muy espirituales y nos empieza a ocurrir algo que podemos indudablemente tropezar. En el caso de David, porque en el Antiguo Testamento, en el caso de David, en el Antiguo Testamento, él comete adulterio y posteriormente mata a un siervo suyo, Urias. Urías, claro. Y eso trae consecuencias sobre su vida. Hoy en día, nosotros, por supuesto, porque en aquel entonces no vivía la gracia, hoy es semejante a nuestros pecados voluntarios. Es decir, lo que antes significaba situaciones que nos llevaban a situaciones tan graves como lo que hizo David, hoy en día cometemos de la misma forma cuando hacemos pecados voluntarios. ¿Mm? Y eso trae consecuencias en nuestra vida. Pero sin embargo, cuando nos arrepentimos, Dios, Dios trae, Dios trae bendición para nuestra vida, ¿no? Bueno, en el caso de David, hay tres consecuencias que él tiene. Tiene un hijo muerto, que es la reacción directa por el tema por el pecado. Después hay consecuencias en toda su vida, por el tanto, el resto de su vida hubo espada en el resto de su vida, pero sin embargo, por el arrepentimiento, Salomón, que es el hijo de este matrimonio que él tiene, que originalmente empezó con pecado, se transforma en el hijo de la gloria, se transforma en el hijo que Dios elige. Por lo tanto, esto es un tema sumamente importante desde el punto de vista de que si yo me arrepiento, no importa el pecado que yo haya hecho, va a tener consecuencias, pero Dios también puede corregir. ¿Ya? Y eso es sumamente importante a entender. Ya que Dios, en su misericordia y gracia, siempre logra corregir y logra revertir ciertas cosas. Ahora, no todo. Dios sabe hasta dónde permite ciertas cosas para que nosotros aprendamos. Como para el caso de David, que quedó la espada para que él aprendiera y le sirvió eh, de entendimiento y él lo tenía sumamente siempre presente. Por eso es que cuando Absalón se revela, él se humilla enormemente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitamos deslizarse? ¿Qué es lo que pasa acá en 1 Corintios 10, 11 y 12? En 1 Corintios 10, 11 y 12. ¿Podemos leer eso para evitar deslizarse? ¿Cómo podemos evitar que esto nos pase? Yo lo tengo, Cristian. Por favor, 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo evito yo confundirme con eso? ¿Cómo evito tropezar y caer y hacer la voluntad de Dios? Teniendo el casco sin fisura, ¿no? Así es, Mm. así es. Llevando, súper bien, llevando, Los pensamientos cautivos. llevando los pensamientos a Dios, Mm. ¿ya? Y teniendo, el segundo aspecto es el Corazón arrepentido. corazón arrepentido, perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo sé que tengo un corazón arrepentido? ¿Cómo sé si soy humilde o no soy humilde? Buena pregunta, ¿eh? ¿O no? ¿Cómo sé si soy humilde? Porque que yo diga que soy humilde, no tiene nada, pero la pregunta es, frente a Dios, ¿cómo sé si tengo cierta humildad? Es el reflejo del Señor en mi vida. Reconocer, ¿no? Reconocer. Bien, reconocer Y pidiéndole perdón permanentemente. al Señor, sí, eso es pidiendo Y a, perdón y a, y a mi, y a mi prójimo. y a mi prójimo. Entonces, reconocer, y eso significa escuchar a mi prójimo. Mm, mm. Que ¿Ya? es mi espejo. Así es. Porque pedirle al Señor perdón, dentro de todo, es un poco más fácil. Pero pedirle a mi prójimo y escuchar a mi prójimo es bastante más difícil. Por lo tanto, porque como naturaleza, como seres humanos, no escuchamos a nuestro prójimo. Así somos. ¿Me entiendes? Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses dice una cosa que es una gran verdad en Filipenses 2:3, ¿o no? Y que en realidad como cristianos practicamos bastante poco. Esa es la verdad. Pero muy poco. Y tenemos que ser sumamente sinceros con eso. Muy Amén. poco practicamos esto. Miren, leámoslo. Es como una cosa casi teórica. Eso es lo que me da la impresión cuando vemos como cristianos nuestro actuar. Filipenses 2:3. Fuerte esta palabra. ¿Lo leo? Sí, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se dan cuenta? Porque todo el mundo entiende nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, yo no hago las cosas por contienda o por vanagloria. Pero ¿cómo hago para no hacer las cosas por contienda y vanagloria? Esto, estimando, la respuesta viene después, estimando a cada uno por superiores a uno. Y eso, ¿qué significa estimar a otro, tener a otro por superior a uno? ¿Qué significa eso en el día a día que hemos conversado tantas veces? Aprender a Quedarme escuchar callado. a la otra persona. Sí, quedarme callado. Bien, quedarme callado. Rodrigo, ¿sí? Escuchar a la otra persona igual. Escuchar, Aprender a... así es, ¿sí? Y no, y confesar, porque uno siempre quiere ocultar cómo uno es, ¿viste? Parecer mejor de lo que uno es. Claro. Y todo esto, escuchar a los demás, pedir perdón, mencionar los errores que uno tiene, eso es la cruz diaria. Mm. Eso es la cruz diaria, ¿te das cuenta? Entonces llegamos luego a la cruz diaria. ¿Ah? Oye, Cristian, ¿Sí? Dulce mía. no entendí y no sé si a Pablo le quedó claro eso lo que él preguntaba, si alguien viene y no sé, es que no sé en qué contexto, pero si viene alguien y le hace o le grita a la señora o qué sé yo, o le Yo hace o le también falta, que con ¿cómo una, decir? No, sí, no entiendo porque
ahí no cuadra eso, que estimando cada uno a los demás como superior al mismo, po, porque como si están, si, no sé, pasó algo y entran en una discusión y alguien le falta el respeto a la señora. Ahí no entendí porque después Pablo no insistió más y se quedó callado. Sí, yo también quería acotar algo Por eso, con respecto a eso. ya, ¿vale? Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, no solamente porque Dios, en lo que preguntó Pablo, no solamente porque Dios, él está en desobediencia, sino también porque creo que Dios a veces nos prueba. A él me parece que en ese momento ha sido también probado por el Señor, porque como decir, bueno, Señor, yo ya cambié, yo esto, y aparece alguien y le dice algo a la esposa, entonces el Señor lo permitió también, puede ser, para que ver si es verdad que él cambió. No lo conozco, no, o sea, más allá de lo que comentamos acá, nada más, no conozco su vida, lo que ha pasado, no sé, pero me parece también, por lo que yo pude ver, es de que también puede haber sido probado por el Señor, él. Amén. Por- Hermana, lo que pasa es que igual Dios de continuo viene a uno y lo testea en esas cosas que a uno le cuesta pasar ese examen. Yo lo reconozco, Claro. yo tengo un carácter complicado y no puedo mentirle a ustedes porque en realidad igual eh, esa parte me complica y si ni Dios lo quiera, tuviera que a lo mejor enfrentar una emergencia, que alguien amenazando a mi hijo, o que cualquiera, yo entiendo que como en la calle también, que a veces hay que ser rápido, pero de igual manera el cuidado de Dios espiritualmente está siempre presente. Yo no puedo desconocer que el Señor a nosotros nos guarda, que sus ángeles nos protegen y todo, pero igual trato de imaginarme alguna situación así y estaría bastante complicado, no tendría como el tiempo como de pensar si tengo una puerta abierta, si estoy en pecado o no. La verdad que es una situación difícil, más como es uno. La verdad es que igual estar en el Señor y mantenerse siempre en dominio propio, mantener la compostura como hijo de Dios, para mí no es nada fácil. Pero sí he comprobado y vi todos los días, me doy cuenta de cómo Dios nos guarda y cómo está siempre al cuidado de todos nosotros. Por ahí iba la pregunta. Sin, digamos, dejar de tomar en cuenta claro, si pasan esas cosas, son alertas que el Señor nos manda de cómo está nuestra vida espiritual. Eso. Sí, mira, yo puedo plantear un tema, no me ha pasado nunca, no sé, no me ha pasado con mi esposa en una situación tan grave, pero a mí me pasaba con un tema, miren, yo, una cosa súper simple. No, si te pasó una vez, pero no voy a informar nada acá. Ah, sí, y actué yo Sí. mal, perdón. Entonces te quedaste callado y a mí Ah, me afectó. ya, perdón, no sé, no recuerdo bien qué era, pero bueno. Sí, pero ya, pero sigue nomás, no me importa. No, pero está bien, pido perdón porque me equivoqué entonces, me equivoqué. Y te pido No. perdón frente a todos. Ay, pivo, porque- ay, perdón, no tendría que haber dicho nada. Sigue nomás, no te preocupes. No, pero sí es verdad, lo digo sinceramente. No me di cuenta y eso fue un error, ¿m? De haberlo realizado. ¿M? Pero no me perdí de qué estábamos hablando. Eh, Churra. De lo que dijo Para, Pablo, lo para, que dijo para, Pablo. para un poquito complementar,
¿Ya? Cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. Y el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y uno a veces tiene reacciones que no son muy espirituales, no todo el tiempo anda en el espíritu y muchas veces uno se resta de hacer cosas o de decir cosas por, por no llegar a un extremo mayor, porque cada uno de nosotros tiene una forma de resolver las cosas como cuando, sin Cristo, sin en el Señor. Y a veces son, cada uno de nosotros puede llegar a ser más extremos que otro, más salvaje, no sé, como ustedes quieran plantearlo. Y a veces si uno se resta de decir algo o de hacer algo, es precisamente por eso porque Dios siempre, uno se conoce y el Señor lo conoce más a uno todavía. Y el Señor le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina también. En cuanto a que muchas veces nosotros en nuestro ímpetu, nuestra juventud a veces cuando éramos más jóvenes, pero en nuestro hombre interior a veces queremos resolver algo rápidamente y magnificamos mucho más el problema, se multiplica, se agranda. Entonces, si uno en algún momento se resta o calla o bien más bien no reacciona, gloria al Señor, porque cuando uno actúa, por lo general no salen bien las cosas. Eso. De querer hacer justicia, Pablo, ¿no? Claro. Así es, así Claro, es. porque ese es querer hacer justicia a Y uno ahí mismo. tenemos que reconocer enseguida y pedir perdón, ¿viste? Claro. Claro, Y volvíamos atrás donde dice todo te es lícito, pero no te conviene. no todo te Amén, conviene. Claro, amén. amén. ¿Ya? Mm. Listo. Eso entonces, Churra, ya nos escapamos bastante. ¿Ah? Ya son las 21:12 minutos. Ya, entonces, para cerrar, ya podríamos llevar en oración. Pablito, ¿podría llevar en oración para que podamos cerrar esta reunión, por favor? Amén. Amén. Señor, usted nos conoce, Señor, en lo íntimo, en lo profundo, Señor. Y usted sabe que nuestra mente humana es una mente viciada al pecado, una mente viciada, equivocada, errónea. Y usted muchas veces, Señor, eh, nos sujeta, Señor, a través del Espíritu Santo para poder tener dominio propio. Yo le agradezco, Señor, por Cristian, Señor, le agradezco por los hermanos que están acá presentes. Y que usted, Señor, está moldeando nuestros caracteres, moldeando nuestros corazones, Señor. Y usted quiere, Señor, que nosotros cada día más seamos más semejantes, más parecidos al blanco perfecto que es Jesucristo. Así que le agradezco por poder estar acá presente, Señor, en el estudio. Le agradezco por abrir nuestros corazones, Señor, ante su palabra, Padre. Y si en alguna manera hemos faltado ante usted, Señor, le pedimos perdón, Señor. Le pedimos perdón, Señor, porque usted es perfecto, Señor, y nosotros no somos perfectos. Buscamos la perfección con toda diligencia a veces o no con tanta diligencia, pero sí añoramos, anhelamos, Señor, ser hallados en usted, Señor, ser hallados en Cristo, Señor. Le pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos toque, Señor, nos visite, Señor, nos guíe cada día al arrepentimiento, que traiga a nuestros corazones, a nuestras mentes, aquellas cosas que usted, Señor, sabe que le molestan, Señor, y que nosotros tenemos que corregir, Padre. Eh, Nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado, nuestra falta, Señor. Usted conoce bien todas las cosas, Señor, a usted no lo podemos engañar. Y le pedimos, Señor, que traiga unidad, Señor, que traiga a nosotros paz, Señor, por medio del Espíritu Santo y aquellos que nos rodean también, Señor. Le pido por el matrimonio de mi hermano, Señor, carnal de Jorge, Señor, con Daniela, Señor. Le pido, Señor,
por, 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 por cada familia, Señor, que esté atravesando problemas, crisis, Señor. Que usted, Señor, ponga su mano poderosa, Señor, para poder sanar, Señor, los corazones, Señor. Se lo pedimos, Señor, y le pedimos por este estudio, por esta reunión, que siempre es hermosa, Señor. Nos gozamos en usted, Señor, estando acá, compartiendo con los hermanos del pan, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes ahora. Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos. Amén. 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 Amén.